Ahí la tiene la vela puerca. Recuerden, mañana y pasado, ahora sí, digo bien, estará en la trastienda, allí en Fernández Crespo, en el ex cine Miami, que yo cuando era niño me tomaba el 156 para ver a mi abuela que vivía en el centro, y como en mi casa nadie había estudiado inglés, yo leía Miami. Para mí era el cine Miami, sí, no el cine Miami. Bueno, de hecho, curiosamente los cubanos le dicen Miami, ¿no? Miami. Bueno, está con nosotros Renato Perti. Buen día, bienvenido, Renato. Buen día, Alejandro. Un gustazo estar con ustedes. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de seguir conversando sobre un tema que creo que nos apasiona a ambos. Sí, claro que sí. En todo caso, a propósito de tu vida, ¿ya estás un poco más radicado acá en Montevideo? Yo trabajé 14 años en la UNESCO, coordiné el programa de innovación y liderazgo en currículum y aprendizaje de la UNESCO, que es el Instituto de la UNESCO en Ginebra, instituto especializado en los temas de aprendizaje, que trabaja a escala mundial. Estuve 14 años trabajando en la UNESCO y bueno, ya a partir de febrero estoy instalado definitivamente en el país. Bien, y estás... déjame ser tu hermano. ¿Vos sos de qué año? 62. 62, yo del 65. Estamos ahí. No, déjame ser el hermano que te sigue. Sí. ¿Y de qué estás viviendo? Bueno, yo básicamente he asumido en la Universidad Católica la dirección de la Escuela de Posgrados. Me la ha ofrecido el rector de la universidad, Julio Fernández, y su equipo. Y bueno, estoy muy contento porque es una posibilidad de volcar parte de lo que uno ha hecho en el trabajo en el exterior, en Uruguay, en tratar de pensar una escuela de posgrados para una universidad de punta, ¿no? Es decir, la idea es hacer una serie de formaciones en un mundo cada vez más interdisciplinar, como hemos discutido, donde cada vez más necesita formaciones disruptivas para un mundo disruptivo. Bueno, esa es una linda oportunidad que me ha dado la universidad, además de trabajar en todo lo que es la reforma curricular de la universidad en las carreras de grado. Y aparte de eso, bueno, estoy trabajando como la dirección ejecutiva de Edu21, que la asumí al regresar al Uruguay, y también asesorando a gobiernos o a organizaciones a nivel internacional. Hace un par de semanas estuve en Surinam, asesorando al gobierno en la política de educación media, por ejemplo. O sea que trato de combinar el trabajo local también con la idea de seguir trabajando a nivel internacional, porque siempre a nivel internacional, uno tiene una mirada, ¿no?, del mundo, ¿no? Y es un poco no perder esa mirada del mundo. La UNESCO nos permitió, y siempre voy a estar eternamente agradecida a la UNESCO, de poder trabajar en más de 80 países en el mundo, de haber recorrido diferentes experiencias, de haber entendido, haber tratado de aprender mucho. Y bueno, es tiempo de volcar eso al Uruguay. Lo puedo volcar hoy día en Edu21, lo puedo volcar hoy en la Universidad Católica y en otras instancias, y creo que eso estoy contento. Mucha gente me pregunta, pero volviste de Ginebra, Uruguay, después estoy bien, estoy muy bien, me siento muy bien. ¿Y tu familia? ¿Tenés hijos grandes? Sí, hijos grandes que están acá, el más grande... No, porque llevar y traer implica un cierto esfuerzo. El más grande en realidad hicieron los estudios terciarios, hicieron en Uruguay. El más grande, Emiliano, es abogado y está haciendo una maestría en Derecho. El más chico, que es Martín, es sociólogo y trabaja en la universidad. Fuiste papá bastante joven, por lo que veo, ¿no? Estoy sacando cálculos en el aire. Trabaja también trabaja en diferentes ámbitos, público y privado. Así que bueno, estoy contento. ¿Sabes qué? La posibilidad de formarse en Uruguay, yo siempre les digo a ellos, y hablamos mucho con ellos, de que bueno, ellos se han formado acá, después harán su formación seguramente en el exterior también más adelante. La importancia que tiene para un adolescente, un joven, tener esa mirada del mundo ida y vuelta, ¿no? Estar en el país, ir fuera, volver. Y yo creo que todo joven, en la medida de sus posibilidades y sus oportunidades, naturalmente no para todos es igual, tener la posibilidad de ventilarse, de conocer otras experiencias, otras culturas. Sobre todo, Alejandro, en un mundo donde cada vez va a ser más necesario asumir la condición lo hemos discutido alguna vez, de ciudadano local, ¿no? Somos ciudadanos globales, somos ciudadanos de una aldea global que tiene determinadas condiciones, restricciones, pero también tiene oportunidades. Y cómo esa aldea global nos permite desarrollar nuestra ciudadanía local, ¿no? Es decir, esa idea de ciudadanos locales. Yo creo que para los jóvenes es muy importante tener esa experiencia de mundo, ¿no? Porque seguramente ellos van a vivir en un mundo, o viven en un mundo donde van a tener que conectar con otras culturas, van a tener que trabajar en otros equipos, van a tener que tener un conocimiento de cultura, historia, de mundo muy importante. Hay un dato que a veces a uno lo deja un poco visto para el futuro, ¿no? El 70% de los niños que hoy están en el mundo, en diferentes escuelas, van a trabajar como adultos en ocupaciones y tareas que hoy no existen. Entonces, pero seguramente van a trabajar conectados quizás con jóvenes en la India, o con jóvenes en Europa, o en África, y van a tener, o en América Latina, van a tener un mundo de mucha conexión. Entonces van a tener que desarrollar mucho el trabajo en equipo, la empatía, la conexión, otras culturas, otras lenguas. Entonces yo creo que la mirada al mundo es un tema que nosotros de Edu21
hemos puesto mucho énfasis. Un país en lo educativo, como en otras áreas, naturalmente, abierto al mundo, no para que el mundo nos absorba, no para que seamos una réplica de otras sociedades, porque toda sociedad es una sociedad específica, pero sí para entendernos mejor y para potenciarnos mejor. Yo creo que justamente una de las cosas que el Uruguay a veces carece, me parece, es de una mirada más abierta. Somos un país muy abierto desde el punto de vista de la tecnología, de los países más abiertos. Desde ya. Formidable. Alcanza con viajar a cualquier lado para los temas de la conexión, ¿verdad? Y del Wi-Fi, que nos hemos acostumbrado. El Uruguay es un país formidable en el sentido de la comunicación, pero a la vez es un país que a veces tenemos una tendencia muy autorreferenciada, ¿no? A considerarnos muy distintos al resto, como que, bueno, el Uruguay es distinto. El Uruguay tiene características como todo país peculiar. Ha sido también, coincido en todo, pero también un poco para ser algo piadosos con nosotros mismos, sí. Esa exagerada autorreferencia, sí. También ha sido la forma de sobrevivencia que hemos encontrado, entre otras razones. Correcto. Por los dos grandes vecinos monstruos que no es decir, si no sacás un poquito de pecho, ¿no? En muchos aspectos yo creo que hay que diferenciar dos cosas, me parece, y coincidimos. Una es que un país metido entre dos gigantes es un país que si no es proactivo en ciertas cosas y no tiene capacidad de generación, no tiene sobrevivencia, no tiene desarrollo. Yo lo que decía también, complementariamente a eso, es que hay también una tendencia a creernos que nuestras respuestas tienen que ser únicas, que no tienen que no. Y hay temas que son transversales al mundo y además que tenemos que enfocar. El Uruguay, por ejemplo, en este mundo tan disruptivo que vivimos, que disrupción en definitiva es que nuestras maneras tradicionales de pensar, actuar, están cuestionadas por la propia celeridad de los cambios, que son exponenciales, sistémicos, profundos. Bueno, frente a ese mundo disruptivo tenemos que repensarnos como país en muchas áreas. Y cuando uno dice repensarnos como país, dice, bueno, ¿pero qué está diciendo? No, estamos diciendo que nuestro ciclo de políticas públicas, sociales, económicas, productivas, culturales, han sido quizás respuestas, algunas más positivas, otras menos, frente a una sociedad con determinadas características, un mundo con determinadas características. Claro. El Uruguay no ha tenido o no ha podido hasta ahora tener la determinación de pensar un ciclo nuevo de políticas públicas frente a un mundo disruptivo. Y eso creo que tiene que ser, quizás sea, ojalá que así sea, y ustedes son fundamentales como agentes de difusores y de avanzada de la sociedad, de plantearles al sistema político, bueno, ¿cuál es ese ciclo de políticas públicas que el país tendría que avanzar para este mundo de disrupción? Nuestras políticas fueron pensadas para un mundo no disruptivo, para un mundo mucho más estacionado, mucho más calmo, con menos cambios culturales, políticos, productivos, en el trabajo, etc. Entonces, yo creo que lo que Edu21 intenta hacer dentro de esa es pensar una nueva forma de hacer política pública. Ahora, desde ese lugar... Y es de ese ángulo donde viene Edu21, es decir, repensar el país a través de una nueva forma de hacer política pública. ¿Y cómo encontrar el equilibrio? Voy a tratar de exagerar las diferencias entre las cosas que vos decís y las que yo pienso para que no se vuelva esta una charla aburrida, ¿no es cierto? Claro, no, por supuesto. A ver, porque yo entiendo esa lógica de que quizás ya no podemos pensar las cosas. Y cuando digo las cosas me refiero citando uruguayos a las cosas, ¿no? Orientales a las cosas, ¿no? Es decir, las cosas todas, ¿no? Las chiquitas, las grandes, las colectivas, las individuales, con paradigmas que tienen que ver con el antes y que hablaban de desde un matrimonio a una profesión, desde un barrio a un gusto por determinadas comidas que no iban a cambiar nunca en la vida, ¿no? Vos te casabas y era para toda la vida, o eras carpintero, o trabajabas en el puerto y de eso te ibas, y así sucesivamente con todo. Todo ha cambiado al punto tal que hasta ni del sexo se puede ya hoy sostener eso, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿en qué medida la necesaria activar los resortes para estar atentos, eficientes a los cambios que son parte de la naturaleza y cambios que ahora, tecnología mediante, se vuelven y se instalan en forma muy vertiginosa a la vez y además ahora en todas partes del mundo al mismo momento? Sí. No hay escapatoria. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo te pones a tono con eso y a su vez no te volvés ¿cómo decirlo? Un frívolo del cambio por el cambio en sí mismo. No te entiendo, ¿verdad? No pones ciertos frenos a cosas que... yo siempre recuerdo
cuando, y no estoy haciendo una picardía, cuando vino la ola más liberal desde la perspectiva económica al continente, vino la moda, repito que esto no es picardía ni siquiera de, bueno, las empresas públicas, porque los Estados Unidos, y yo entiendo esa lógica, no las tenemos que sacar de encima, ¿verdad? Porque y vino la mano y Argentina quizás fue como de un día para el otro se quedó con mucha plata y sin nada. Y Uruguay fue más lento. Y recuerdo después cuando la crisis ganó a los hermanos argentinos, al rato también a nosotros, pero por otras razones decía, che, qué sabio que fueron ustedes, que no se de... y quizás la cosa no sea ni lo uno ni lo otro, ¿no? Claro, pero ¿cómo encontrás los frenos no frívolos para los cambios? Creo que es una excelente pregunta y una reflexión muy atinada la que haces, que la comparto plenamente. Yo diría que hay algunas cosas que una sociedad en cualquier estado de desarrollo es una integración de su pasado, presente y lo que es futuro. No hay rupturas totales. Lo que hay son discontinuidades y descontinuidades. Es decir, son puntos de fricción y de integración entre lo que fuimos, lo que somos y lo que aspiramos a ser. Por tanto, no hay ninguna sociedad que es tabula rasa. Y no hay ningún proceso político que es tabula rasa, ningún proceso educativo. Eso creo que hay que tenerlo bien en cuenta, porque si no, lo contrario, caemos en los fundamentalismos. Sí. En los fundamentalismos de creer que cambiar es dejar todo lo de lado o simplemente quedarnos siempre los que somos. No, ni una cosa ni otra. Somos seres en permanente adaptación, evolución, y necesitamos de referencias del pasado, del presente y del futuro. El segundo elemento, que todo proceso de cambio, como vos bien decías, con la celeridad y el impacto que implica, porque el cambio hoy día tiene 2 o 3 atributos fundamentales: es exponencial, es acelerado, es sistémico, afecta a todo, y es profundo. Entonces, por tanto, esas 3 características es distinto a los cambios más tradicionalmente uno los ha visto: exponenciales, sistemáticos y profundos. Y frente a esos cambios, creo que lo que importa fundamentalmente es la capacidad de conducción y orientación. Es decir, el cambio no es aceptar el cambio por se. No es que los algoritmos nos superen y nos transformemos en seguidores de las máquinas de aprendizaje. Nosotros tenemos que tener capacidad de respuesta. Capacidad de respuesta en un doble sentido, te diría Alejandro. Capacidad de respuesta ética, porque hay determinadas discusiones sobre los cambios que tienen implicancias éticas. Todo lo que tiene que ver con la prolongación de la vida, todo lo que tiene que ver con la edición del genoma humano, todo lo que tiene que ver con nuestra complementariedad o no con las máquinas, etcétera. Son discusiones éticas que tienen que ver con la condición de humano, con el respeto a la condición de humano, con la relación entre los humanos, con la relación entre los humanos y las máquinas, con la complementariedad, etcétera. Entonces hay una discusión ética insolayable, que muchas veces no es que los cambios, la tecnología no son los cambios. Los cambios son la manera en que la tecnología se organiza para responder a determinados fines, y la manera en que uno lo organiza es la persona, son las personas. Finalmente la tecnología sigue dominada por las personas. La tecnología no tiene existencia independientemente de las personas. Entonces hay un tercer elemento que para nosotros es bien relevante, que es la capacidad del Estado, o más de la sociedad en su conjunto, de la política pública, de darle sentido a ese cambio. Es decir, tú hablas, por ejemplo, los cambios pueden tener un sentido más igualitarista o no, pueden tener un sentido más de equidad, de justicia, de inclusión. Si uno deja que los cambios funcionen por sí mismos, seguramente iremos a sociedades más cementadas y más desiguales. Pero si nosotros le damos una orientación al cambio, ejemplo, en educación, si nosotros decimos, por ejemplo, que frente a los cambios que el mundo tiene hoy, en educación hay que priorizar, hay que poner el énfasis en determinados tipos de formaciones que son claves para atender esos cambios. Por ejemplo, darle a los jóvenes nuevas lenguas, darles a los jóvenes esta condición que hablamos a los niños de condición de ciudadanos locales, darles una formación en ética fuerte, darles una formación en visión del mundo fuerte, darles las herramientas para que trabajen en equipo, para que innoven, para que tengan capacidad crítica. Bueno, si la educación va en esa línea, ahí es la política pública que orienta el cambio. Si dejamos que las cosas sigan como están, y si no le damos a esos jóvenes esas herramientas necesarias para entender el mundo, no solamente los instrumentos, Alejandro, sino también los marcos de referencia, ética, filosofía, historia, visión del mundo. Si no le damos eso, los hacemos extremadamente vulnerables a ser simplemente
receptores del cambio y que le va a ir más o menos bien en función de sus condiciones sociales, culturales, claro, etcétera. Entonces, la capacidad de orientar el cambio, la capacidad de revalorizar la política pública es muy importante. Entonces, y ahí es donde yo creo que necesitamos dar un golpe de timón en la sociedad uruguaya, y vos que vas a tener o tenés en este periodo tan intenso electoral de la posibilidad en una sociedad democrática como la uruguaya de dialogar con los partidos y los representantes, de colocarles el tema. Es decir, ¿cómo se ven ustedes estableciendo liderazgo frente a este mundo que requiere de ética, que requiere de política pública, que requiere de respuestas? No respuestas que sigan los hechos, sino que respuestas que anticipen a los hechos. En todo caso, luego de la pausa, ahora vamos a ella, vamos a desarrollar en esa línea. Acá, una vez más, hablaste de liderazgo, ¿no es cierto? Sí, liderazgo. Ese es un asunto que nosotros tenemos que... Lo hablamos el otro día Sí, lo conversamos el otro día en Canal 12. Es una cuestión muy interesante el liderazgo. Y justamente desde esta perspectiva, a propósito del liderazgo, es justamente en ese liderazgo es el que va a estar orientando a través de ese liderazgo el cambio del que estamos hablando. Correcto. El rol, ¿quién debe ser el que encabece esa orientación y ese liderazgo? Porque acá también hay legítimas visiones distintas. Correcto, sí, acerca de instrumentos. Por ejemplo, ¿es el Estado lo que implicaría ya una mirada ideológica acerca del rol que los estados tienen que jugar en este momento? ¿Es el privado? A ver, si yo pongo al Estado, diría, bueno, está bien, lo sólido y fuerte de este argumento implica que el Estado es la herramienta que de alguna manera garantizará que estos cambios y estas orientaciones y este liderazgo esté pensando en el bien común, y con especial énfasis en los que están un poco más retrasados. Claro, yo creo que necesita liderazgo, necesita de una política pública convocante a los actores. Ahí está. Es decir, no es ni estadocéntrica ni privada. Exacto. Es una política pública que tiene la capacidad de entender a la sociedad, de convocarla, y de fijar metas y objetivos para una década. Y ahí es donde el sistema político tiene, Alejandro, una responsabilidad ineludible. Bueno, pero si no la asume, la sociedad no va a tener respuestas convincentes. Vamos a hablar entonces de cómo estás viendo a ese sistema político, pero el sistema político depende de algo que es más importante aún, y es la ciudadanía, es la gente. ¿Cómo estás percibiendo esto? Y junto a estos dos actores que son muy importantes. Por un lado, la operativa de lo que podríamos llamar lo privado, con todo lo que ello implica, incluso en la reactivación de las economías de las naciones, y también, en particular, en la educación, y por qué no, subrayadamente en Uruguay, no es el único caso, el rol que juegan los docentes en general y los sindicatos en particular. Luego de la pausa, ¿sí? Perfecto, excelente. Estamos con Renato Perti, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos escuchando La Vela Puerca, estamos conversando con el magíster en investigación educativa, también el director ejecutivo de DUI 21, Renato Perti, ¿cuándo cumplís años vos, Renato? 18 de julio. La jura de la Constitución. Bien, ahora nomás. Un poquito. Cumpliré 57. Cualquiera que quiera quedar siempre bien con vos, ¿qué tipo de regalo tiene que hacer que con ese en boca sí o sí? Un libro. Está bien. ¿En español lees en...? Sí, en las tres lenguas que leo más, que me gusta leer en todas combinadamente, que es inglés, francés y español. Inclusive ahora estaba viendo, porque cuando volví dije, bueno, mantener un poco las lecturas, entonces estoy suscrito a 3 diarios internacionales que son para mí las referencias, y son en 3 lenguas. Son El País de Madrid, que para mí es el mejor diario global, el Día del País. El Washington Post, que es un diario digamos, interesante, de opinión crítica. ¿Por qué el Washington Post? El New York Times y Le Monde. El Washington Post o el New York Times, cualquiera de los dos. Lo que pasa es que ya, si no, las economías se te iban un poquito. No te podés escribir. Tenías que seleccionar 3. Y Le Monde porque representa un pensamiento socialdemócrata francés muy claro, que uno suscribe muchas cosas, y bueno, y además es un diario de mucha reflexión y de muchas ideas. Entonces, tienen suplementos. Por ejemplo, El País de Madrid tiene un suplemento los domingos de ideas, tiene el Le Monde un suplemento los sábados, se llama El Mundo de las Ideas, donde se reflexiona de los temas. Y bueno, me gusta mucho a así que cualquiera que quiera dar un regalo. La lengua, digamos, porque te obliga la lengua. Claro, porque ese es un problema, ejercitar la lengua, y yo lo hago siempre cuando los leo, porque los leo en línea. Los leo con el word reference, con el diccionario, porque siempre hay alguna palabra que uno aprende, y siempre trato de
ver la palabra y a su vez la pronunciación, porque es una cosa que uno... Y después en televisión, por supuesto, la BBC para mí sigue siendo una referencia. Un poco para practicar la lengua, pero para entender cosas. No, y de calidad. De calidad. ¿No? Ayer de noche vimos programas sobre el tema de la sostenibilidad del medio ambiente. En fin, tiene mucha calidad y tiene un programa muy lindo, muy bueno, que quizás para los periodistas lo conozcan, que es Hard Talk, que es Conversaciones Duras, que es un programa donde se hacen entrevistas muy duras desde el punto de vista de que llevan al entrevistado a tipos muy famosos, ¿no? Pero lo llevan a temas muy duros, punzantes en términos del tipo de pregunta que se le hace. Y después se llama Hard Talk porque es conversaciones fuertes o duras, según la traducción. Entonces me gusta mantener el libro, para mí es... ¿Y la música cómo te llevas? A la música me gusta una combinación de música. Me gusta mucho la música clásica, me encanta la música clásica, soy un amante de Tchaikovsky. Quizás porque tiene toda esa pasión, esa música, a mí la patética de Tchaikovsky me convoca mucho. Es tu autor predilecto. Y después me gusta mucho la música más romántica. Perales me gusta mucho. Ahí está. Soy de la época de Perales, muy antiguo para los jóvenes. Somos muy marcados por Perales. Y después tengo una particular afecto por Mercedes Sosa. Para mí, ahora fuimos con mi esposa en Semana Turismo, fuimos al norte argentino y estuvimos en Tucumán y vimos el teatro de Mercedes Sosa, porque hay un teatro de Mercedes Sosa. A mí Mercedes Sosa siempre la escucho. No pasa fin de semana que ponga Mercedes Sosa. Para mí tiene una particular... el otro día estaba escuchando algo de unas últimas cosas que hizo Mercedes Sosa con Luciano Pavarotti. Me gusta mucho también. Me gustaba mucho el canto de Luciano Pavarotti en italiano. Y cantaron juntos en Buenos Aires, en italiano ambos, ¿no? Mercedes Sosa y Luciano Pavarotti. Y la verdad que escuchar... Bueno, me gusta una combinación de música. Estoy abierto a otras músicas también. Sí. Pero con mi esposa combinamos música... muchas lecturas, y ahora que he vuelto a Uruguay también me gusta mucho el teatro y volver al teatro y sobre todo el teatro diverso, ¿no? El teatro con diferentes opiniones y bueno, estábamos hablando ayer justamente que queríamos nuevamente ser socios de Cinemateca porque también nos gusta también el cine con otras miradas, ¿no? Claro. A ver, la cultura es una integración de muchas cosas, ¿no? Es decir, y el haber estado en Europa un tiempo largo de nuestras vidas permitió ver la diversidad de culturas y de acervos que uno puede tener en el mundo, ¿no? Es decir, también me pasó cuando fui a Asia, cuando tuve que trabajar en Asia, cuando tuve que trabajar en África. Yo qué sé, yo he estado en países que a veces uno dice, bueno, alguna vez hablaremos de eso, si te parece, alguna vez. ¿Cómo no? Encantado. Yo he estado en Ruanda, he estado trabajando en Afganistán. En Afganistán un día, en una cuestión bastante complicada, pues fuimos por la UNESCO a trabajar en Afganistán, a Kabul, por la reforma de la educación media. Y bueno, vas a un complot, ¿no? A un lugar, a una especie de militar, de un complejo militar, donde estás ahí adentro, porque ahí estás protegido por un búnker bastante grande, con determinadas condiciones. Cada vez que salís en las camionetas de Naciones Unidas, totalmente blindadas, en un mundo, andás de casco, te hacen un curso de seguridad, en fin, estás hablando de educación, no estás trabajando en educación en ese contexto. Y una noche me acuerdo que pasó que llamaron a refugiarse en los refugios subterráneos, porque había un ataque de los talibanes muy cerca. Bueno, y tuve 2 horas metido en un refugio, lo cual es una experiencia de vida muy fuerte, porque te hace valorizar muchas cosas, ¿no? Y bueno, esas experiencias las he tenido. Bien, bueno, cada cosa que dijiste... Tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no seguir por esas, ¿no? No, en Líbano también, y en los países de la primavera árabe, también estuvimos en plena primavera árabe. ¿Y qué comida así morfás que decís? Bueno, un buen asado. Un buen asado sigue siendo para mí, lo extrañaba mucho en Ginebra porque no hay churro, no hay lo hacía en los parques, y los parques los puedes hacer con barbecues. Sí. Y después una cosa que me he empezado, con mi señora, mucho comidas de otros lados. Nos gusta mucho la comida Thai, por ejemplo, que antes no la conocía, nos encanta la comida Thai. O sea, dame un pique, comida Thai, para que la gente sepa que de comida hablando. Thai puedes tener combinaciones de vegetales, diferentes tipos de vegetales con curry, le pones, lo hicimos una noche, anteanoche le hicimos en wok. Las proteínas, ¿cuáles serían? Y bueno, pero ¿carnes o...? No, carnes no, tenés algunas con carnes, pero tenés una mezcla de frutas y vegetales. Por ejemplo, tenés unas que son muy ricas con banana, mango, curry, le pones zapallitos. O sea que el agridulce te sirve. El dulce te va mucho. Y cocinás en wok, que es muy... Claro. Que los wok es mucho más saludable la cocina. Sí, claro. Entonces nos hemos encontrado mucho tipo de comida así, tipo más asiática, combinando haciendo una mezcla, ¿no? Porque no hay que caer en fundamentalismo. No, porque sería lo contrario de lo que venimos hablando de los otros temas. Claro, exactamente, es una cultura. Podés o ayer que hicimos, por ejemplo, un salmón,
mi señora cocina muy bien. No le gusta. Entonces hicimos un salmón muy rico. Y bueno, como combinación de comidas, uno aprende mucho. Por cuando uno va a otros países, aprende otras culturas de comida también. Y aprende. Pero en países árabes se come estupendamente bien. Claro. En los países, por ejemplo, tipo Líbano, la comida árabe es exquisita, es espectacular. Entonces, bueno, eso es un poco una cultura gastronómica de aceptación de realidades y de gustos distintos y muy saludable, porque uno de los temas que más me preocupa al regresar a Uruguay es, y lo pusimos en Edu 21 como un tema central, son los estilos de vida saludables. Uh-huh. El país tiene ahí un problema muy serio. El Uruguay tiene un problema de sedentarismo, de obesidad. Ojalá que el Uruguay pudiera hacer un esfuerzo similar al que lideró el presidente Vázquez, y creo que eso es mundialmente reconocido, por ejemplo, en la prevención del cáncer, en el ataque al consumo de cigarrillos, hacerlo desde el punto de vista del estilo sano de vida en la alimentación. Ahí tenemos un tema de obesidad en los niños muy importante, donde hay una necesidad de poner a las familias, darles mucho más herramientas para que eduquen mejor a los hijos. Por ejemplo, cosas como que cuando uno combina, no debe combinar comidas saladas y dulces. Por ejemplo, cuando uno combina, no el dulce, sino, por ejemplo, si vos comes algo salado, no comer algo dulce, y se tiene el mito de que, bueno, después viene el postre. Claro. No, hacerlo en diferentes periodos, y bueno, eso los nutricionistas saben mucho mejor de lo que yo puedo decirlo, pero hay muchas cosas que el Uruguay tendría que hacer para mejorar los estilos de vida, ¿no? Sí. Y ahí creo que es un tema sobre el cual tenemos ahí un debe importante, que creo que tiene que ser una política pública, ¿no? También las políticas vinculadas a la actividad física, ¿no? Exactamente. Ahí hay cosas interesantes. Estuvimos trabajando al regreso al Uruguay con la Secretaría de Deportes. Cáceres nos pidió que elaboráramos un documento para que se discutió en la reunión iberoamericana de secretarios de deporte. Cáceres parece es un funcionario que trabaja bien, muy convencido. Muy bien, ¿no? La verdad que sí, muy bien. La verdad que con él tengo una estupenda relación, y él nos llamó para que hiciéramos un documento de cómo promocionar el deporte y digamos en las políticas educativas, buscar la integración, y lo presentamos con él en una cumbre iberoamericana. Pero como parte de, y no como cosas exactamente, como parte de. Y también tuvo el maestro Tavares, con el cual tuvimos también la posibilidad de conversar sobre el tema. Sé que vos sos un hincha, pero yo también soy un hincha del proceso del maestro Tavares. Sí. Y hablamos con él justamente de cómo integrar el deporte y la educación. Él me hablaba de lo que hacía en el complejo. Y él me decía, bueno, en realidad cómo cosas muy simples me comentaba, ¿no? Cómo hacer que cada joven que está en las selecciones, sus 17, sus 15, sus 13, lo que sea, cada vez que vea a un adulto o que vea a una persona en el complejo, lo saluda. Buen día y muchas gracias. Buen día y muchas gracias. Yo decía, y Tavares estaba reflejando los valores que la escuela pública nuestra nos ha dado a todos nosotros, en el sentido de determinadas referencias. Bueno, esas cosas del respeto, la solidaridad, la aceptación del otro, todas esas cosas tienen que ser parte de valores. Y bueno, yo creo que Cáceres, sin duda, con un espíritu muy inclusivo, con una mirada muy de vincular el deporte y la educación, creo que están haciendo cosas interesantes. Mira qué interesante. Por eso digo que no hay que ver el mundo en blanco y negro. El buen día y muchas gracias también, por supuesto, que forma parte de, qué sé yo, esa cosa mínima que hacemos. Yo, Juan, cuando llevo a la escuela de mañana, a él le cuesta mucho levantarse, porque, ¿viste? Entonces el portero, vivimos en un edificio y tiene un portero, y si bien tiene muy buena relación, siempre, nunca pasar delante sin saludarlo y establecer un vínculo mínimo, ¿no? ¿Sabes que el tema ese que vos decís del dormir de los niños y los jóvenes? Una de las cosas más fascinantes en educación de hoy día es lo que las neurociencias nos está diciendo de cómo somos los seres humanos, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, de cómo lo somos como seres cognitivos, seres emocionales, cómo nos vinculamos con los demás. Y en educación hay 4 o 5 cosas que la neurociencia nos dice que son fundamentales. Vos no generás una educación pertinente para una persona si no generás la atención de la persona. Claro. La persona, si no le enfocás la atención, claro, no hay educación posible. Segundo, una educación atractiva, una educación que lo motive, que lo comprometa a él. Tercero, trabajar mucho, ¿sabes qué, Alejandro? Y ahora voy al punto de que hablabas de tu hijo. Sobre el error. El error significa la posibilidad de retroalimentar el error. Decir, bueno, no es equivocarte, no, es construir sobre el error del otro en el sentido de buscar una respuesta más convincente. Y el cuarto aspecto fundamental es el dormir. El dormir es fundamental. El dormir bien es fundamental para consolidar los saberes. Uh-huh. Si vos durante el día yo, cualquiera de nosotros estamos expuestos
a un sinnúmero de estímulos. Al final del día, seguramente nuestras neuronas y la conexión entre las neuronas a cualquier edad crecen. No solamente en las edades más, o por supuesto, las edades más jóvenes, en los niños crecen mucho más, pero crecen a todas las edades. Pero la consolidación de ese crecimiento de neuronas en los adolescentes y en los niños está inextricablemente vinculado al sueño, a dormir bien, a tener un espacio para poder consolidar en su mente esos saberes. Entonces, uno de los temas polémicos que está discutido es que a los adolescentes les cuesta, lo que vos dijiste, les cuesta más a los adolescentes. Sí. No, en mi caso Juan tiene 5. Pero le va a costar mucho más en la adolescencia, sí, claro. Juan, cuando sea adolescente. Entonces está el debate, inclusive en algunos países, de la hora de ingreso al centro educativo hacerla más tardíamente. Entonces, esas cosas son las que te permiten ver, como en el caso de Juan, como otros niños, cómo vos, no cómo das el niño al centro educativo, sino vos, como vos ajustás el currículum, que es el para qué y en qué educás, y la pedagogía, el cómo lo haces, y el centro educativo como el nexo entre ambas cosas, lo adaptás al niño, a la niña, al adolescente. Entonces, hoy por hoy hay toda una discusión respecto a los tiempos flexibles de instrucción, claro, a los tiempos no presenciales de instrucción. Hoy, por ejemplo, en el mundo es claro que tú puedes aprender muchísimas cosas por las vías en línea. Entonces la clase, tradicionalmente, que era la clase magistral o la clase donde el profesor o el docente fundamentalmente transmitía contenidos, claro, hoy no es una respuesta, porque lo que hace un docente hoy día en una clase fundamentalmente es responder a las inquietudes que los jóvenes traen de los niños o de los adolescentes, de sus lecturas previas, de sus interrogaciones o interrogantes o de sus exploraciones en línea. Entonces el docente hoy es más alguien que responde a preguntas, más que alguien que dice lo que sabe. Claro. Entonces eso implica un cambio muy importante en el rol docente. Entonces ese mundo que está ahí es un mundo que implica repensar la educación. Por eso nosotros en el 21 decimos, acá hay como dos opciones, ¿no? Una opción que ha sido la que generalmente se ha optado desde el régimen democrático a la fecha, que es responder con intervenciones parciales para cambiar la educación. Y otra, a veces intervenciones que están inclusive fuera del seno del sistema educativo. Claro ejemplo es el plan Ceibal, claro, que es una excelente iniciativa. O esas experiencias introducirlas en el sistema para que el sistema cambie en su conjunto. Entonces el debate es, los cambios en los marginales no dan resultados sostenibles. Vos necesitas un cambio más integral y profundo, lo cual no significa un cambio de hoy para mañana, significa la progresividad del cambio. Pero una cosa es la progresividad del cambio bajo una mirada integral, sistémica. Que si vos cambiás, por ejemplo, las maneras en que enseñás y evaluás a los niños, volviendo al ejemplo que estábamos hablando, tenés que cambiar necesariamente la formación docente. Tenés que formar a los docentes para ese nuevo cambio. Tenés que pensar qué centro educativo necesitas para eso. Entonces no puede ser un cambio parcial, pero es un cambio más integral. Yo creo que ese es el debate. Y hablando de esto sí, ultimito que señalás ahora, hay un reproche, observación, no sé cómo llamarle, explícita o implícita que se le hace a las propuestas de ustedes. Cuando hablo de ustedes me refiero al 21. Y tiene que ver con que han conversado poco con los docentes, han conversado poco en particular con los sindicatos. Y si bien, ¿qué tan cierto es? Porque ya vivimos experiencias. Es relativo eso. A ver. Primero porque la mayoría de los que integran Edu 21 son educadores. Yo podría mencionar varios ejemplos. Por ejemplo, una de las principales referente de Edu 21 es Virginia Piedracuevas, que es directora de un liceo público, por ejemplo. Otro de los principales referentes de Edu 21 es Juan Pedro Mir, que es maestro. Y yo podría seguir hablando de muchos otros casos. Tanto a nivel público como privado, directores, inspectores, educadores. La mayoría de quienes integran Edu 21 son educadores. Segundo, para darte otro ejemplo en esa línea, nosotros hemos lanzado una petición de firmas a la ciudadanía para que de alguna manera digan, a través de Change.org, para que expresen la voluntad y le digan al sistema político, bueno, queremos un acuerdo educativo profundo. Hemos logrado casi 4.500 firmas en pocos días, inclusive algunos políticos han firmado, ¿no? Ha firmado candidatos a la presidencia, firmó Talvi y firmó también Mieres, para dar dos ejemplos. Creo que Larrañaga también. La mayoría de la gente que ha firmado
La mayoría de las Vergara escuché cosas Vergara favorables también, no sé Vergara si también firmó, firmó banderas Liber Sereni, que el Grupo Vergara sí también firmó. La mayoría de la gente que firmó son educadores, docentes. Entonces, ese punto. Ahora, por supuesto, Alejandro, que necesitamos reforzar, redoblar, expandir el diálogo con los docentes, así es. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros vamos ahora con el apoyo de la Fundación Itaú, vamos a lanzar un programa en el interior, se llama La Educación en el Mundo, donde vamos a recorrer distintos departamentos del interior del país para hablar con los educadores sobre educación en el mundo. Talleres a educadores, donde justamente un espacio de diálogo en esa línea que vos mencionas. Ahora, y eso lo vamos a seguir reforzando, nos falta muchísimo nos falta para eso. Tenemos que llegar mucho más a los docentes, por supuesto, pero tened en cuenta que nuestra escala es pequeña, sí. Que no tenemos, lo hablamos el otro día en Ta Boca es Mía, no tenemos todavía tenemos muchas señales de apoyo, pero todavía necesitamos que la sociedad, y sobre todo quienes están en mejores condiciones de la sociedad, apoyen más este proceso. Para que lo entienda mi tío abuelo, sí. Dinero, claro, financiamiento, claro. Entonces, desde comprar un pasaje hasta poner un banner. Y tener un modelo sostenible, porque mínimamente tienes que tener alguna gente rentada para poder trabajar. Esto es un permanente, es trabajo 24 horas. Esto. Pero aparte, entonces nosotros decimos, una cuestión tenemos que trabajar mucho más en esa línea, y estamos, ya te digo, este programa de educación en el mundo creo que va en esa perspectiva. Pero hay que diferenciar educadores, que son para nosotros los principales tomadores de decisiones en el sistema educativo, en el aula, de los sindicatos. Los sindicatos son expresiones saludables, necesarias, y que siempre tienen que ser fortalecidas en los sistemas democráticos. Pero los sindicatos están para discutir sobre condiciones de trabajo. Está perfecto. Discutamos sobre condiciones de trabajo, discutamos sobre cómo podemos mejorar la permanencia del docente en el centro educativo, cómo podemos darle mejores condiciones de remuneración asociadas a procesos de innovación educativa, etc. Eso es parte de la discusión y es necesario hacerlo. Ahora, la conducción de la política pública en educación le corresponde a ese liderazgo que hablábamos hoy. Lo que pasa es que en Uruguay, en cierta medida, no sé si se ha confundido, se ha solapado, o se ha superpuesto, o se ha, en cierta medida, dibujado la relación entre sindicatos y política y educación. Yo creo que los sindicatos son herramientas formidables con las cuales hay que discutir sobre educación, sobre las condiciones de trabajo, que naturalmente tienen implicancias educativas, por supuesto, pero la conducción educativa, las respuestas educativas, lo que uno quiere hacer con la educación, no se le puede pedir a los sindicatos que lo decidan. Entonces ahí hay un tema de liderazgo político y liderazgo técnico que no ha sido asumido. Hago un agregado de carácter informativo, incluso para aquel ciudadano que puede estar escuchando esto y decir, pero ¿cómo los dejas afuera? En realidad, la conducción de la educación ya contempla un representante de docentes, ¿verdad? Y además, muy bueno que hayas dicho eso, porque nosotros en la propuesta de Edu 21 decimos, fortalecer al CODICEN significa que el CODICEN tenga mayor capacidad de ejecución de la política, pero no implica en modo alguno tocar la representación docente. Más, Edu 21 sostiene, lo ha dicho fáticamente, pero lo volvemos a sostener hoy, que las principales innovaciones en materia educativa han venido de representantes docentes. Por ejemplo, cuando se habla del marco educativo nuevo curricular, quien lo propuso en el CODICEN fue el consejero Robert Silva, que representa a los docentes en el CODICEN. Entonces nosotros no estamos en contra para nada de la representación docente. Porque ofician como una coartada perfecta, claro, ¿no? Yo lo hubiera hecho mucho mejor si no fuera por... Bueno, el problema es tuyo, claro, ¿no? El ejemplo más claro es el ejemplo de las horas docentes. Tú podés discutir con los sindicatos todo lo que sea a la mejor implementación y más cristalina y transparente y garante manera de asignar las horas docentes. Sí. Pero hay un principio por el cual nosotros es irrenunciable. Garantía sí, todas las necesarias. Transparencia sí, todo lo que sea necesario. Bajo un marco de que el docente elige por un mínimo de 3 años. Claro. Eso no es negociable. Cuando uno... No. Fíjate que hemos escuchado durante años, Alejandro. Pero año tras año de que no están dadas las condiciones. Entonces, ¿cuándo van a estar dadas las condiciones? Claro. ¿En 2050? Claro. No hay país, mira, nosotros hicimos un estudio, no hay país en el mundo donde las horas docentes sean elegidas en un sistema tan... Pero vos me podés decir hoy a mí cuál es la razón por la cual alguien se pueda oponer a eso. Yo creo que resulta... No, yo creo que son arreglos de a veces de trabajo o maneras tradicionales o rutinarias de ver las cosas y no estar abierto a un cambio. Pero el cambio no está
Es decir, yo creo que hay un problema que es que falló la conducción de esto. Porque cuando te argumentan a veces, ¿qué te dicen a veces los sindicatos respecto a eso? ¿Cuál es el argumento? Vos decís, bueno, el argumento fundamental que se usa es, bueno, no están dadas las condiciones. Si no están dadas las condiciones, ¿hace cuánto? ¿Hace 10, 15 años no están dadas las condiciones? ¿Qué significa no están dadas las condiciones? Significa que no hay garantías, que no hay reglas, que no hay procedimientos, que no hay tiempos para hacer procesos. ¿Cuál es el problema? Fíjate que, entonces, ahí sí también hay una consideración que es que algunos docentes pueden pensar que es mejor para ellos mantener horas en diferentes establecimientos, diferentes administraciones, y que es más funcional para ellos. Pero eso está bien, está visto desde el punto de vista de tu conveniencia personal. Sí. Pero la educación y las autoridades tienen que velar por la conveniencia colectiva. Obvio. Si no, no tenemos Estado. Bajo esa idea no hay Estado. Es la sociedad libertaria, ¿no? Cada uno decide lo que quiere y no hay nadie que ponga reglas comunes y procesos comunes. No, y que curiosamente, Claro. desde la perspectiva ideológica, ese argumento a veces se junta mucho con el argumento neoliberal o liberal de extremo, ¿no? Entonces no hay Estado garante, no hay Estado regulador, no hay Estado estratega, no hay nada. Entonces terminamos en un Estado libertario, Estado libertario, estamos en una sociedad libertaria totalmente sin reglas. Entonces, ese tipo de cosas requiere, Alejandro, conducción. Ahora, conducción y liderazgo, cosas que el país, por diferentes razones, y no es cuestión de hablar de un gobierno o de otro, ha ido perdiendo. O sea, el país necesita repensarse en sus políticas públicas. Y el Uruguay no ha tenido hasta ahora, lo discutíamos recién, la determinación, y yo te diría la voluntad de decir, bueno, sí, mira, tenemos que repensar las políticas, y eso implica liderazgo, y si implica un espacio de disenso, que lo implique. Bien, es necesario, pues estamos en el último minuto de nuestro primer encuentro. Bueno, porque ahora, además yo te debo de hace años. Ahí va. Estoy con una cuponera, tengo una deuda pendiente de larga data. Y si sumamos intereses y eso, pero estoy dispuesto a condonarlos. Bueno, sí, en todo caso, sepamos, las personas que tengan interés en firmar, ¿qué deben hacer? Tienen que ir a Change.org, a la petición. Change.org, Acuerdo Educativo EDUI. Acuerdo Educativo. En la página, si vos lo puedes promover lo podés lo vamos a hacer ya mismo tenemos ese acuerdo educativo EDUI y ahí lo tiene para firmar. Estamos recibiendo firmas. Es simplemente poner el correo nada más y firmar nada más. Y hay otro asunto sobre el cual me gustaría que me tires el titular, porque el acuerdo educativo en sí luce como una saludable y buena iniciativa, y en un año electoral mucho más, pero corre el riesgo de vaciarlo tanto de contenido que provoque un acuerdo que no dice nada, o un acuerdo que dice pero que después no se cumple, desestimula incluso la credibilidad con los acuerdos, y en un sistema institucional eso es potencialmente peligroso, ¿verdad? Es un excelente punto el que mencionas. Nosotros decimos en la plataforma, la gente lo puede leer en la petición. Plataforma que a propósito fue presentada hace un año, ahora va a ser, sí, ¿no? Sí, en mayo. Sí, el 16 de mayo fue. Claro, exactamente. Estamos cerca de cumplir un año. Nosotros decimos, acuerdo profundo. Acuerdo sobre el para qué, el qué, la educación y cómo hacerlo. Acuerdo programático de contenidos educativos. Acuerdo institucional de nueva gobernanza de la educación. Acuerdo de formación docente, un nuevo sistema de formación docente. Acuerdo presupuestal, porque esto requiere recursos. O sea, es un acuerdo profundo. No estamos hablando de ponernos a firmar algo que sea simplemente una declaración en favor de la educación pública. No estamos diciendo eso. Ahora, ¿cuál es la ventaja que el sistema político tiene para nosotros? De que este acuerdo, que bueno, ya tuvimos la semana pasada, fuimos recibidos por Pablo Mieres y toda su comisión directiva, su consejo directivo del Partido Independiente, y que Pablo Mieres quedó comprometido frente a EDU21 de iniciar esta semana ronda de conversaciones con los demás candidatos para lograr ese acuerdo. Tiene la ventaja de que si acordamos sobre lo sustantivo de la educación, lo que EDU21 le propone o le dice al sistema político, nosotros estamos dispuestos en el segundo semestre a trabajar en cómo implementar ese acuerdo. De manera tal que las mayorías, ojalá que fueran todo el Parlamento, porque las mayorías parlamentarias el 15 de febrero puedan ya empezar a discutir y tener un anteproyecto de ley de articulado de la ley de educación, que no es modificar toda la ley de educación, es modificar algunos artículos. ¿Me dejás ser un precandidato? Sí. Me acabo de declarar precandidato, y es más, las encuestas dicen que con grandes chances de liderar en mi partido
y en un balotaje sería probablemente el presidente de la República. Digo, fenómeno, mira, me encanta lo que dicen ustedes, quiero apoyarlo, porque además siento no solo que coincide con lo que yo pienso, sino, te lo digo acá medio bajito, hasta me puede ayudar desde la perspectiva electoral, ¿no es cierto? Correcto. Bien, ¿cuánto sale esto? Porque ¿cuánto es del presupuesto? ¿Cuánto sale? Muy, muy simple. Si tú asumís las metas que 21 plantea de un nuevo modelo de escuela, de un nuevo modelo educativo con foco muy fuerte en los sectores más vulnerables, eso tiene un costo aproximado entre el 0.7 del PBI y el 1% del producto destinado a educación, a ANEP. Ajá. Hoy día, ¿en cuánto estamos? ANEP está en 3,5, 3,6. ANEP, no, el total está por arriba del 4 y pico. Sí, sí. Pero digo, pero estamos hablando de un punto más de ANEP. Si es un punto más de ANEP, eso no hay que hacerlo un día para otro, porque sabemos de las restricciones fiscales que el país tiene con el déficit fiscal. Entonces lo que dicen los sindicatos del 6% es más o menos, estamos ahí, sí, es lo que estaría faltando. Ahí hay coincidencia. Hay coincidencia. La coincidencia, a ver, sobre el guarismo seguramente estamos llegando a niveles muy similares. Inclusive el propio PCNT cuando sacó cuando el año pasado presentamos el Parlamento la propuesta, ellos dijeron, bueno, pero la propuesta de 21 va a costar cerca del 6% del producto, dijeron algunos, yo me acuerdo. Nosotros decimos, sí, pero hay dos cosas que queremos decir. Una, que es progresiva, es decir, puede implicar un aumento escalonado durante el primer quinquenio. Sí. Eso habrá que discutirlo políticamente. Y lo segundo, que no es un cambio más recursos, es un cambio que está contextualizado y encuadrado dentro de un cambio educativo. O sea, los recursos vienen para un direccionamiento del cambio educativo, que eso es lo importante. Pero sí implica que en el acuerdo tiene que estar el compromiso de los partidos políticos de aumentar los recursos para la educación en el marco. Porque si no ocurre. Por eso decimos, por supuesto, acuerdo, que va a ser de un día para el otro. El acuerdo es institucional, porque implica una modificación de la educación. El acuerdo es programático, porque implica un cambio en los contenidos educativos. El acuerdo es de gestión, porque implica darle a los centros educativos mayor capacidad de autonomía y gestión en su posibilidad de hacer cosas, y implica un acuerdo docente, un acuerdo sobre el mejoramiento de las condiciones de trabajo docente y el sistema de formación docente, y implica un acuerdo presupuestal. Bien. Esos 5 elementos, por eso te digo, lo que vos muy bien dijiste, no que pensemos que esto es firmar una declaración en favor de la educación, no, es firmar un acuerdo que implica 4 o 5 componentes esenciales y de compromiso frente a la ciudadanía. Bien, de verdad quisiera, incluso por lo que sabés, y yo lo he dicho a todo el mundo, yo tengo 3 padres, mi madre, mi padre y la escuela pública, por lo que para mí significa desde la perspectiva institucional y democrática en el sentido más amplio del término, yo creo que acá sin alarmas exageradas, pero tampoco sin distracciones imperdonables, acá se nos va la vida. Sin distracciones imperdonables, sin pensar sin entrar en fundamentalismos ni en cuestiones alarmantes. Por eso, la mirada apocalíptica no me gusta, pero... No, la mirada apocalíptica, para si el Uruguay sigue teniendo al 10% de los jóvenes y adolescentes del quintil de los bajos ingresos solo completando la educación media, claro, tenemos un problema de sostenibilidad y supervivencia en una sociedad democrática. Bueno, ese es el tema. No es alarmismo, es simplemente coraje, determinación, voluntad y capacidad de pienso y de acción para cambiar eso. Yo creo que hay que poner en esa línea sin renegar de nada y potenciando las cosas buenas que se han hecho, como por ejemplo la red de aprendizajes, el plan Ceibal y muchas otras cosas que el país ha avanzado. Claro, como por ejemplo, porque no podemos tirar el agua sucia con el bebé adentro, ¿no? Por ejemplo, en educación inicial el país ha avanzado muy bien en 3 años. Claro. Pero hay que ver cómo hacemos una política de infancia que integre el plan CAIF con la educación inicial en ANEP. Entonces hay que pensar esas cosas, pero sin alarmismo, bien, pero sí que el tiempo se nos va, Alejandro. Bueno, justamente, para que el tiempo no se nos vaya, voy a hacer algo éticamente frágil. Con el micrófono abierto te invito a que nos reencontremos, no dentro de demasiados días, para seguir conversando, ¿sí? El compromiso está y estaremos acá nuevamente. Es un placer. Y gracias, Alejandro, porque vos sos una persona que tenés una visión de país que a la vez tiene 2 elementos importantes. Más allá de cualquier cuestión de pelo, ideología, que tiene una visión componedora y transformacional. Y creo que vos lo transmitís muy bien y creo que seguir haciendo énfasis en el tema del liderazgo que vos haces es clave para que el país pueda avanzar en transformación. Con Renato Pertim. Pará, hoy juega... bueno. Pero 2 camisetas tuyas, sí, en el fondo, 2 camisetas, ¿no? pero yo soy de identidades... Aguada es mi identidad de básquetbol. No tenés ningún problema en ganarle a Nacional hoy. No, le quiero ganar a Nacional, le quiero ganar a Nacional. Que no tiene que ver con tu cuadro de fútbol. No, Nacional en fútbol, he llorado, he alegrado por Nacional, he gritado goles en el Parque Central, soy hincha Nacional
fuerte hincha Nacional. Y Aguada es pueblo, es comunidad. Nacional también lo es, pero Aguada tiene un sentido de la comunidad. Yo te decía hoy fuera de micrófono, resguardemos el básquetbol como expresión de los barrios. Un día podemos hablar sobre eso, porque el básquetbol es identidad barrial, es identidad comunitaria. Llevar la identidad del fútbol al básquetbol me suena un poquito extraño, pero lo dejamos para que los oyentes lo discutan. Ya veo la columna, charlas con Renato, de todo tema, bien eclécticas. Renato Perti nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.